Vamos a ir directos al grano. Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante profundo sobre cómo el capitalismo y el poder global han evolucionado hasta llegar a nuestro presente. Nos vamos a basar puramente en las audaces teorías del economista Ernesto Screpanti. Es un viaje francamente fascinante para entender las dinámicas que mueven el mundo. La premisa central de este texto es, digamos, bastante atrevida. Plantea que esto que llamamos globalización moderna no es una simple fase de expansión comercial pacífica, que según el autor, es una forma de imperio radicalmente nueva. Un imperio que, ojo a esto, ya no está gobernado por naciones en el sentido tradicional de la palabra, sino por inmensas corporaciones multinacionales que operan muy por encima de cualquier frontera. Para desgranar bien todos estos argumentos, vamos a pasar rápidamente por 5 puntos clave. Primero, definiendo este nuevo imperialismo global. Segundo, cómo se gobierna este imperio. Tercero, las multinacionales por encima del Estado. Cuarto, los grandes mitos del libre comercio. Y para terminar, las raíces de la crisis. Arrancamos con la sección 1, definiendo el imperialismo global, un nuevo paradigma. Bueno, a ver, la idea de base no es del todo nueva. El texto nos recuerda que ya en 1848 pensadores como Marx y Engels se dieron cuenta de algo crucial. El mercado mundial estaba dando un carácter, digamos, cosmopolita a la producción y al consumo. Ya entonces se veía esa necesidad de introducir nuevas industrias y buscar materias primas literalmente en los rincones más remotos del planeta. Pero aquí viene el giro. Y es un contraste brutal con los imperios del pasado. Antes había una especie de relación simbiótica. Los estados y su capital nacional se protegían mutuamente, levantando muros contra sus rivales. Sin embargo, la realidad actual nos muestra algo muy distinto. El capital multinacional contemporáneo se ha colocado directamente por encima del Estado-nación. Para estas grandes firmas, las fronteras nacionales no son más que simples y molestos obstáculos que hay que derribar cuanto antes para moverse a sus anchas. Pasamos a la sección 2, gobernando el imperio global, una regla sin emperador. A primera vista, este mercado global parece operar totalmente libre de ataduras, pero, según el texto, sigue necesitando desesperadamente que las grandes potencias asuman 3 roles clave para que todo el sistema no se hunda. Primero, está la figura del sheriff global, básicamente una fuerza militar que disciplina a los países que no quieran abrir sus mercados, pura diplomacia armada. Luego, necesitamos un banquero global, alguien que emita y gestione esa moneda de reserva internacional. Y por último, el motor del crecimiento, es decir, una gran macroeconomía que tire del carro y absorba todas esas exportaciones masivas. Y esto nos lleva directos a la sección 3, las multinacionales por encima del Estado y la figura del gendarme social. Pensemos en esto por un segundo. En la época del imperialismo colonial clásico, la riqueza que se extraía de las colonias permitía crear una especie de aristocracia obrera en las metrópolis. Había recursos de sobra para repartir, por así decirlo. Pero hoy en día, sin ese flujo masivo de riqueza colonial, Screpanti argumenta que los estados modernos se han quedado reducidos a ser meros gendarmes sociales. ¿Qué significa esto? Pues que su función principal es básicamente mantener el orden, asegurar que se cumpla la ley y, sobre todo, obligar a los trabajadores a competir a nivel global, aceptando condiciones cada vez más precarias. Y ojo, porque existe un mito muy extendido que dice que, con la globalización, las empresas se vuelven totalmente descentralizadas. Suena bastante bien sobre el papel, ¿verdad? Pues el texto nos dice que la realidad es otra. Es cierto que el trabajo manual y la producción en sí se envían muy lejos, a la periferia global, pero el verdadero cerebro de la operación, es decir, la investigación vital, el desarrollo tecnológico y el control corporativo, todo eso sigue ferozmente atrincherado y centralizado en los países ricos del norte. Entramos en la sección 4. Los mitos del libre comercio, deconstruyendo la ideología. Aquí toca hacerse una pregunta fundamental. ¿De verdad el libre comercio aumenta el bienestar global de forma automática? El autor se lanza a cuestionar de lleno esta creencia neoliberal. Nos plantea si todas esas teorías clásicas de la ventaja comparativa realmente se sostienen cuando chocan de frente con la cruda realidad del mercado laboral y cómo se reparte la riqueza. El libro nos pone un ejemplo clarísimo. Imaginemos a unos trabajadores del sector del automóvil en Italia que pierden su empleo porque empiezan a entrar coches importados más baratos. La teoría económica tradicional asegura que no pasa nada, que el beneficio total del país sube porque otro sector estará ganando más dinero. Vale, pero sobre el terreno, esos trabajadores concretos que han perdido su empleo sufren un impacto real, inmediato y, seamos sinceros, rara vez o casi nunca reciben una compensación por parte de esos otros sectores a los que supuestamente les va tan bien. Y el problema no se queda solo en el primer mundo. Pensemos a escala global.
Si un país en vías de desarrollo exporta recursos naturales invaluables, pongamos, madera de primera calidad, ¿dónde acaba el dinero? Pues casi siempre los inmensos beneficios terminan fluyendo de vuelta a las sedes de las multinacionales extranjeras. Mientras tanto, las comunidades indígenas y la población local se quedan literalmente con un entorno devastado y una calidad de vida mucho peor. Además, hay una trampa de base en el corazón mismo del libre comercio. Por un lado, tenemos a los grandes oligopolios multinacionales, que tienen tanto poder que pueden fijar y mantener los precios de sus productos en el mercado global. Pero, por otro lado, los países en desarrollo están atados de pies y manos, vendiendo materias primas cuyos precios suben y bajan como una montaña rusa. Es una desventaja permanente, casi como jugar una partida donde tu rival siempre pone las reglas. Y así llegamos a nuestra última parte, la sección 5, las raíces de la crisis, el colapso inevitable. Según las ideas de Screpanti, la verdadera raíz de estas inmensas crisis globales que presenciamos en el siglo XXI no es un simple error de cálculo. Es el resultado constante de exprimir los salarios para engordar los beneficios de las multinacionales. Claro, al reducirse drásticamente el poder adquisitivo real, las economías se hunden. ¿Y qué hacen los gobiernos para tapar este agujero y crear la ilusión de que todo va genial? Pues fomentan políticas de desregulación y enormes burbujas financieras insostenibles. Burbujas que, inevitablemente, acaban estallando con resultados que todos conocemos muy bien. Llegados a este punto, viendo cómo el panorama global se agrieta bajo toda esta inmensa presión, surge una gran incógnita. ¿Puede este imperio impulsado únicamente por corporaciones y sin un soberano visible sostenerse a largo plazo? ¿O estamos a las puertas de un cambio profundo provocado por el choque entre este capital multinacional y las clases trabajadoras del mundo? Desde luego, son los tipos de interrogantes que nos obligan a mirar las noticias y nuestro entorno con unos ojos muchísimo más críticos. Hay que dar esa reflexión final para que sigamos analizando hacia dónde se dirige realmente nuestro mundo.